Bien, de esta forma vamos dando las muy buenas tardes, somos otro ladrillo en la pared, estamos dando comienzo a un programa especial porque estamos en un día por ahí distinto a lo habitual de lo cual nosotros sabemos desempeñar haciendo programas, y hoy, para las personas que nos han estado viendo por ahí a través de las redes sociales, estuvimos haciendo por ahí propaganda de un flyer en el cual poníamos como un título importante y principal las historias de las escuelas. Si no me recuerdo, de esta forma también le voy dando pie y las muy buenas tardes al profe Carlos Aguirre. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a la audiencia, Brenda. Ya estamos con alumnos de la Escuela Normal de Taller, más específicamente, y bueno, han traído una parte, digamos, de la materia, era hacer este trabajo siempre hablábamos de hacer el taller de radio, y siempre hablábamos de que en algún momento tocaba venir a la radio. Si bien los muchachos ya han hecho tipo programas de radio así envasados, digamos, pero nunca habían estado, digamos, en el estudio de la radio. Bueno, la idea era un poquito de eso. Orión nos permite esta posibilidad. Sabemos que es un día feriado, pero bueno, entendíamos necesario hacer esto. Como decía Luca, un programa, digamos, inicio de semana. Venimos de un espacio filosófico y de un programa con invitados de la Secretaría de Salud Municipal, programa número 85, bueno, hoy programa número 86. La idea es que mañana martes también continúe esta seguidilla. La intención es que vengan otros grupos, y bueno, también una de las cosas importantes es que hemos recuperado a alguien que estaba un poco extraviada, que bueno, ya está acá full con nosotros, a Brenda. Así que bienvenida, Brenda, y contentos de que esté ya de nuevo con el equipo. Así que bueno, Lucas, están los muchachos acá, si usted quiere presentarlos, y de ahí ya yo le voy adelantando qué han hecho. Bien, así al primer momento, bueno, estoy del lado de la parte de la operación, lo veo a Valentín, a Lucas, a Agustín y Alan, que son 4 integrantes de un grupo que han estado trabajando con la investigación con respecto a la historia de las diferentes escuelas, y en este caso, profe, para ir haciendo un adelanto, investigación especial de la historia de qué escuela están trabajando los chicos. Bueno, a los muchachos les tocó la escuela normal. La escuela normal y la EPET. La escuela normal y la EPET. Los chicos tenían como tarea, dentro del espacio del taller, hacer una investigación sobre la historia, digamos, de las escuelas. Los muchachos han hecho un trabajo importante, han estado haciendo entrevistas, creo que es lo que han estado haciendo, ¿no es cierto? Sí. Para estar un poco ya van a agarrar confianza, tranquilo. Pero bueno, me gustaría comenzar con Agustín, que por ahí es como la voz del grupo, que siempre está un poco más al frente del equipo. Bueno, Agustín, contanos cómo ha sido esta experiencia, bueno, más o menos, qué es lo que han hecho sobre estas dos escuelas. Bueno, fue muy gratificante hacer la entrevista a los directores de las escuelas respectivas, igual que la normal. Aprendimos mucho sobre las escuelas antiguas, de cómo eran en esa época, sobre sus necesidades y cómo se fueron creando. Lo han podido entrevistar a Shekabashi, que es el abuelo de uno de los chicos que está acá. Un hombre que es histórico, ¿no es cierto? Ya está jubilado, por supuesto. Pero digo, ¿cómo ha sido esa entrevista? Bueno, Lucas, por supuesto, ha sido quien ha hecho el nexo, pero ¿cómo los ha recibido? Ustedes ya más o menos ya tienen como una confianza con él. Lo importante de entrevistarlo, de escucharlo a alguien con mucha historia. ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Los ha atendido en su casa? Cuéntenme ese detalle. Pues fue muy bonito, fue excelente el tratado que nos recibió Orlando Shekabarshen. Nos permitió aprender mucho más de él y sobre su época como exdirector. Fue muy amable al contar todas sus historias. Sí, acá dejó que se saquen fotos y todo. Sí. Cero drama en eso. También, bueno, si pueden contarme algo que recuerdan de la historia de la escuela normal, cómo comenzó, bueno, alguno que también, no solo Agustín, sino cualquier muchacho, ¿qué es lo que les quedó de esa historia de la escuela normal, de la entrevista que le hicieron al profe Shekabarshen, no sé a quién más han podido
Y el director. de la escuela. Al director actual. También el director Sí. actual. Bien. ¿Qué es lo que recuerdan de la historia de la escuela? Los datos que tengan más frescos. Veo que tienen, a ver, Valentín. Bueno, la escuela originalmente surgió por la necesidad de que, bueno, se solicitaba una escuela secundaria y no tenían donde los chicos continuar sus estudios porque, bueno, terminaban la primaria y no podían seguir estudiando. Entonces, bueno, la idea surge así y como no tenían un establecimiento donde trabajar, originalmente se trabajaba en lo que hoy es la sede de supervisión, que antes era la escuela normal antigua. Bueno, el tema es que, bueno, dicha ubicación era relativamente pequeña y solamente tenía unas cuantas aulas y apenas tenía para que los profesores se puedan reunir en un aula. Por ende, luego de mucho tiempo trabajando ahí por, bueno, dificultades y no poder conseguir otro lugar donde trabajar, gracias a los donadores y a, bueno, a los ciudadanos de acá de la misma ciudad, lograron conseguir un terreno en el que se puso en marcha la construcción y, bueno, ahora es lo que se conoce como el establecimiento normal, de la normal. El actual. Claro, el actual, el que está ahí, en el que, bueno, aparte de la normal secundaria, funciona la primaria, el jardín de infantes y la escuela docente. Claro, el profesorado de la noche. En el mismo Claro, edificio, sí. en el mismo edificio. Todo se divide en diferentes partes. Secundario por el ala norte y la primaria por el ala sur y así. Bien. ¿Qué otras cosas recuerdan de la historia que les hayan contado los directivos? Bueno, hay un dato interesante que es el tema del terreno, Sí. donde es la escuela. ¿Eso lo recuerdan? ¿Cómo sucede? ¿De quién fue? Sí, el terreno fue cedido por el abuelo o padre de la directora actual, Orlando Recabarren. Fue primero como un regalo para los alumnos, para poder organizar toda la escuela, vinieron supervisores para ver cómo eran, y al final fue hecha la escuela. El abuelo del director actual, que es el profe Sí. Fernando. Sí, Yo tengo entendido ese dato, que creo que hay una foto, no sé si el profe la podía mostrar ahí. O sea, esos terrenos no había nada, por supuesto, en ese momento ahí, y lo donó para poder hacer la escuela. Bien. ¿Qué otro dato tienen? ¿Qué otra cosa les ha contado el profe Recabarren o el profe Almona? Sí, me gustaría escuchar un poquito a Alan y a Lucas de lo que recuerden de esas entrevistas, de la información, digamos, de la historia de la escuela. Sí, la escuela donde sabía ser el EPET, enfrente de la policía. Ahora el EPET, estás diciendo, Alan. Sí. Bien. Sí, la EPET antes se llamaba ENET y ahora se ha cambiado para EPET, porque antes era nacional. Ajá. Y ahora se ha vuelto una provincial. Sí, hubo un cambio del nombre de la escuela, entonces la denominación cambiaba sí o sí la P por la N, digamos. Sí, porque decían que había una ley que sacaba todas las escuelas técnicas. Uh-huh. Y cambiaron el nombre. Sí, pasaban de ser nacionales a ser provinciales. Bien. ¿Qué otro dato tienen? Bueno, el tema del EPET, antes que nos vamos un poquito al EPET, antes que nos adelantemos, que decía Alan, ¿cómo has recolectado la información para hacer la historia de la escuela? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han conseguido la información? Cuéntenme de esa actividad. Pues sobre la información, el Orlando Recabarren ya nos viene contando de hace mucho tiempo, desde que ya lo habíamos entrevistado antes, entonces como que de información ya la teníamos. Uh-huh. Y solamente fue recolectando un poquito más de información, saber lo que pasó, sobre qué sucedió durante esos años que no tuvieron la escuela donde se estuvo armando. ¿Cómo hacían? Grababan, escribí, cuando el profe Recabarren hablaba, ¿cómo recolectaban esa información? Le hacíamos una entrevista por video, se quedaba mejor así, de ahí lo podemos transcribir bien. Bien. Ya que podría seguir escribiendo y o se puede confundir o ya se le pudo haber olvidado como decía. Bien. Entonces queda mejor en video. Lucas, ¿qué es lo que... Allá se tiene el micrófono, sí. Está medio lejos. Lucas, bueno, usted ha sido quien por ahí ha sido el contacto para que los compañeros puedan entrevistar a su abuelo. ¿Cómo
¿Cómo fue eso cuando usted le dijo antes, mira abuelo, van a venir los chicos? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo le gustó la idea? Cuéntenos eso, que por ahí no lo sabe usted nada más. Sí, sí, le encantó la idea, ya que le encanta contar anécdotas y sobre todo de la escuela. Claro. Bueno, cuando les dije se entusiasmó, ya que le gusta contar historias de la escuela y bueno, cuando vinieron los chicos, cuando los entrevistamos, fue muy amable con nosotros, nos quería decir cada detalle, que duraba mucho, pero le teníamos que parar porque si no seguía contando y contando. Iba a estar en la entrevista muchas horas. Sí. Tuvimos 1 hora y 20 durante toda la entrevista. Y se quedó con ganas de seguir hablando. Sí, parece que sí. Ya iba para 2 horas y más. Sí. ¿Les mostró fotos? ¿Cómo le...? Sí, ahí tienen su escritorio, tiene fotos de la escuela normal, tiene el escudito ese que dice que lo creó él, junto con Tito Soria, el escudo. El actual. Sí, el escudo, ajá. El escudo que lleva la remera. Sí, que lo crearon ellos. No, ese dato no lo sabía, con Tito Soria. Claro, Sí. el profe Tito, sí, que ya falleció el profe Tito, sí. Sí. Claro que afuera había... o sea, hubo mucho reconocimiento hace un tiempito del profe Tito Soria. Bueno, nosotros somos muy jovencitos, Sí. pero ha sido profesor mío, así que Ujú. tengo una idea de lo grande que son. Claro. El profe Recabarren no ha sido profe mío, pero sí ha sido profe de mi hermano. Ajá. Mi hermano un poquito, un año menor que yo, Sí. hasta hace poco. Y del director actual, el profe Fernando, ¿qué tipo de lo han entrevistado? ¿Les han mostrado documentación? Eso cuéntenme. Para entrevistarlo, documentación no. Solamente pudimos hacer la entrevista. Lastimosamente no tenía una foto que nos mostrara como la documentación o cómo era el terreno antes. Pero sí les ha brindado la información. Sí, nos brindó la información. Bien. Valentín, ¿cómo se han sentido? ¿Ha participado usted de las 2 entrevistas o de una nomás? Yo a la primera entrevista no pude ir, tuve problemas de salud. Pero después con el Sí, profe la segunda Fernando, sí pude. eh, Fue tranquilo, no hubo mucho problema, realmente hubo ¿la uno que otro. grabaron? ¿Cómo? Sí, Ah, fue grabada la entrevista, sí. ¿en tipo audio tienen? Sí, lo tenemos en audio porque, bueno, hubo una complicación y es que el mismo día ese que tuvimos que ir a hacer la entrevista se había cortado la luz, por ende no nos llegaban los mensajes de que, bueno, el profe no iba a poder ir a la entrevista. Así que luego tuvimos que contactarlo por WhatsApp y pedirle que, bueno, nos conteste las preguntas de la misma entrevista por medio de audios. ¿Le fue mandando los audios? Sí, Claro, sí, nos sí. mandó todos los audios. ¿Todos esos audios lo tienen? Sí. Bueno, ya podríamos pasarlo, Lucas. Sí, ahí... Creo que Lucas los tiene acá. Bueno, sí, ya vamos a pasar porque también está bueno escuchar las voces de ellos, que son realmente quienes conocen la historia. Bueno, muchachos, y de esta carpeta de campo, yo estoy haciendo un parate porque ya enseguida vamos a hacer una pausa y ya vamos a contar lo del EP. Alan ya algo nos contó, pero ya enseguida después de la pausa. Esta carpeta de campo, ¿la han ido haciendo mientras hacían los trabajos? ¿Cómo iban armando la carpeta de campo? Que era una obligación, digamos, hacerlo. Lo fuimos armando en base de cada entrevista que teníamos. Hacíamos una entrevista y ese mismo día la empezábamos a escribir. También vi yo que en la carpeta de campo ustedes ponían, que era algo que yo no había visto en otras carpetas, es como por ejemplo si aparecieron errores. Sí. Sí. Entonces ustedes acá, por ejemplo, en varias pusieron no hubo errores, o por ejemplo acá en una, cuando sí que no pudieron entrevistar al director, que ustedes ya no me habían contado que Sí. como que hubo una confusión de horario, bueno, se cortó la luz, digo, un montón de cosas que... Pero digo, o sea, pudieron en la misma carpeta de campo ir agregando las cosas buenas y las cosas... Malas. Sí. Sí, O sea, las que no salieron. sí, digamos. la que no salía. Bueno, y después las fotos, que... Bueno, hay una foto que, bueno, por supuesto, es muy gráfica, que a todos les causa mucha risa, pero está buena porque quedan como... Van a quedar para la historia, digamos, esas fotos. Claro. Le decimos a la audiencia una foto donde están los muchachos entrevistándolo al director, al profe Fernando Almonacid, y están como en una posición de reverencia. Es una foto muy linda, digamos, que para hacer, queda tan muy atento el muchacho a lo que el profesor les cuenta. Después, acá al último tienen un par de fotos, que es, bueno, acá debe ser fotos de la OPED,
Bueno, hay fotos acá que... Estas que están acá donde hay una ventana que está como caída, ¿de qué son esas fotos? ¿Podría ver? Sí, sí. Las últimas. Las últimas fotos. Sí, ¿Esas dónde son? estas son acá donde era antes la escuela normal vieja que le decían. ¿Los has dejado llegar? Sí, hablé con el gerente que estuvo ahí y me dio permiso de sacarle fotos. Ajá. Obviamente tengo más fotos, pero Sí, no iba a mandar fotos todas, algunas, solamente sí. puse algunas. Bien. Y así eran, sí, algunas veces sí quedan los pupitres y todo eso, sí, ya. Pero está todo destrozado de por sí, Sí, no, tiene no. mucha mugre. La parte de frente nomás está... Sí, la parte de frente está bien. Se cae en cualquier momento. La parte del fondo tiene como Uy. destrozado una parte de arriba. Claro, Entonces sí, es peligroso está. Sí, sí. Sí, la verdad que es un peligro que seguir trabajando ahí. Se supone que eso debían de morderlo, Sí. pero al final no lo hicieron. No, sí, la verdad que nosotros hemos ido varias veces ahí con Lucas, una vez fuimos también y toda la parte del fondo está, o sea, está al frente, no vamos funcionando, digamos, al frente, las oficinitas ahí de adelante, pero ya se va para atrás, ya se cae el techo. Ya se cae todo. Sí, bien. Bueno, Lucas, podemos ir a una breve pausa, vamos a hacer una pequeña pausa mientras los muchachos acá ya Retomando y volviendo a la conversación que estaba entablando con los chicos, bueno, hemos compartido un poco la palabra del profe Fernando Almonacid. Sí, bueno, eso, los audios que tienen el grupo de los compañeros, bueno, eso muestra un poco este trabajo que ellos han realizado, de entrevistar, y creo que también eso está muy bueno, entrevistar a un director histórico como ha sido el profe Sheikh Abarchen, muchísimos años de director, y que no solo ha sido muchos años de director, sino que ha sido uno de los pioneros en la creación de la escuela, ha sido un tipo muy activo en esos años. Y después entrevistar al director actual, digamos, me parece como dos grandes aciertos en la historia de la escuela normal, es entrevistar a dos personas. El actual, digamos, que también conoce muchísimo la historia, porque el profe Fernando es profesor de historia, o alguien que muy activo en ese sentido, en el manejo de la historia. Y bueno, por supuesto, nada más y nada menos que al profe Sheikh Abarchen, que bueno, acá los muchachos también han dado testimonios. La carpeta de campo muestra claramente las fotos donde ellos han estado en los dos lugares, y eso era un poco parte del trabajo que debían hacer. Bueno, otra de las escuelas que les tocaba, investigar fue la EPET. Bueno, cuéntenme, muchachos, cómo ha sido, antes que me cuenten la historia, cómo ha sido, han ido a la escuela, a quién han entrevistado, cómo han hecho todo el trabajo ese. Valentín. Bueno, nosotros fuimos por la mañana, tipo 10 de la mañana más o menos, al EPET a preguntar. Bueno, aunque antes de eso fuimos primero a la casa del profe Miguel Ángel Sadi, porque bueno, él fue de los primeros directores que tuvo la escuela. Por lo que bueno, supusimos que él tuviese más información sobre la historia de la escuela. El tema es que al no encontrarlo ni en la Shell ni bueno, en su casa, recurrimos a directamente ir a la escuela y preguntar a los directivos ahí. Para nuestra mala suerte no estaba el directivo ahí, no estaba el director ni la vice, así que directamente nos dijeron que a las 2 de la tarde iba a estar ahí. Entonces en horario de clases pedimos permiso para ir, y gracias al profe Almonacid por dejarnos ir. Fuimos y le hicimos la entrevista al director y nos contó bastante sobre la escuela, en lo que también sacamos bastantes fotos de la escuela para como para tener algo en la carpeta de campo. El profe José Luis Ávila. Sí. El director actual. Claro, Álvarez. Ávila. Ávila. Ah, bueno, Ávila. Álvarez era, creo que la vicedirectora, ¿no? Álvarez, que fue en River. Sí. Selección. Ahora están. Se equivocó ahí. Sí. José Luis Ávila, pero no como tuvieron que hacer una entrevista. ¿Qué otro lugar? Fueron 2 veces, me dice Agustín también, pero el único lugar donde podés conseguir información ha sido lo que ha dicho el director. La primera vez que fuimos fue Sheikh Abarchen y Alan, a lo cual no estaba el director, pero sí tuvo la secretaria, lo cual nos ofreció una hojita donde decía todo lo que pidió de la escuela en sí.
Y de ahí fue la segunda, donde fuimos los tres, Alan, Valentín y yo, y donde no estaba, pero sí nos dieron el permiso de venir a las 2. Ajá. La segunda vuelta ya fuimos nosotros dos nomás. Ajá. Y bueno, pero aparte también, esto está bueno contarlo, digo, a la audiencia, porque digo, está bueno contar que ustedes, por ejemplo, a Miguel Sadi han intentado entrevistarlo, bueno, por cuestión de que él por sus tiempos no ha podido atenderlo, pero digo, han hecho un trabajo por ahí que, bueno, uno siempre tiene la idea de que le dan un nombre, uno va a buscarlo para hacer una entrevista y a veces la persona no puede atender, pero hemos ido y creo que eso también está bueno del trabajo. Y yo creo que hay que contarlo, muchachos, siempre le digo a todos los grupos, hay que contar que hemos ido, aunque no nos hayan dado la entrevista, porque si no pareciera que en ningún momento o sea, ni nos hemos movido. En realidad sí han hecho el trabajo, nada más, bueno, la cuestión de que no se pudo, bueno, no pudieron encontrarlo a Miguel Sadi, que seguramente les hubiera dado mucha información también. Pero bueno, dentro de lo que han podido investigar, ¿qué es lo que tienen del EPET? ¿Cuándo comenzó? No sé, ¿quiere comenzar Lucas? Ellos tienen algo escrito. Desde 1988, por 28 años, la escuela careció de edificio propio, tuviendo que anunciar en la casa de la familia Abdala, donde... Ahí inició la escuela. Sí, de ahí se inició. ¿Quién lo escribió eso? ¿Valentín? Sí. ¿Claro, Valentín? ¿Usted? Sí, porque no le entiendo la letra tanto. Así. Bueno, originalmente la escuela se fundó en 1988 porque se necesitaba una escuela técnica ahí, aquí en la ciudad, pues no se podían recibir de las materias necesarias para hacer trabajo más simple y bueno, las tareas de obreros, ¿no? Por 28 años la escuela tuvo que pasar de lugar en lugar, teniendo cambiar la sede, originalmente funcionando en la casa de la familia Abdala, del diputado Luis Abdala. Fue en el garaje, mejor dicho, no en su casa. En el garaje, claro. El señor Abdala le prestó el garaje para que pudieran dar clases. Claro. Los primeros alumnos eran 30 nomás, sí, solamente tenían una sola sala para el director. Claro. Medio amontonado, ¿eh? Sí, está medio amontonado. Con la vez del tiempo fueron ganando más y más alumnos, por lo que no pudieron tenerlos todos ahí adentro porque el espacio era muy limitado. Así que tuvieron que trasladar la sede a lo que era la antigua sede de la Normal, que después de que la Normal construyó lo que es ahora la sede actual, quedó abandonada. Entonces ellos, como para conseguir un lugar que esté vacío y que puedan dar clases a más chicos, tuvieron que moverse a esa sede que luego de unas cuantas modificaciones quedó apta para el uso por varios años, en lo cual también los talleres que se dictaban en el galpón que estaba en la estación de trenes, que ahora ya no está más porque fue destruida o demolida, y las tuvieron que mover a los talleres de ahí porque la zona no era segura en ese momento, porque todavía seguían pasando trenes y se guardaban cosas así. ¿Cómo se llama? Funcionaba como un almacén, básicamente. Sí, galpón. Era un galpón, sí, se guardaban cosas así. Por eso, claro. Entonces tuvieron que pedirle permiso a la escuela 255 para dar las clases de taller en el segundo piso, en el turno de la tarde y noche. Lo que funcionó por muchos años porque la gente de la 255 les dio permiso con todo gusto, porque no tuvieron ningún problema con eso. Luego de mucho tiempo, más o menos más de los 28 años más o menos, recién en 2016 más o menos pudieron empezar a construir lo que es la sede actual de la EPET, que dejó de llamarse ENET porque ya dejó de ser nacional y se volvió provincial, por eso se llama ahora EPET, la escuela provincial. Hay un grupo de alumnos que han hecho también que les tocaba la EPET y le han hecho una entrevista a la esposa de Juan Marino Ciose. El EPET se llama Juan Marino Ciose. Le han hecho una entrevista donde también han conseguido mucha información, y está bueno. Ustedes tienen ahora la información desde otros lugares. ¿Qué otros datos tiene Valentín ahí así importantes, históricos?
Bueno, el tema es que se estuvo retrasando un montonazo la construcción porque hubo muchos problemas con los gobiernos provinciales y nacionales, bueno, ya que se daba la típica promesa de que, bueno, lo vamos a ayudar, sí, sí, ustedes ayúdanos con el voto, pero bueno, nunca los ayudaron de verdad, hasta que, bueno, a cierto punto, Luis Abdala los ayudó, bueno, de nuevo, como ya era diputado nacional, los ayudó mejor y les pudo dar una mano para que construyesen la sede actual de la escuela. Bueno, en la sede actual de los primeros, bueno, mejor dicho, en la primera sede nomás que tuvo en la casa de la familia Abdala, en el garaje, el primer director que tuvieron fue el señor que ya mencionamos, Miguel Ángel Sadi. Miguel Ángel Sadi también contribuyó a la construcción también de la sede actual, por lo que, bueno, es mejor aún. Pero otros datos importantes también serían que recién en 1993, varios años después del inicio de la escuela, se recibió la primera tanda de alumnos con el título de auxiliar técnico mecánico tornero. Pero actualmente se puede obtener un título mayor al recibirse de la escuela EPET. La mayoría de muchos alumnos que terminan el sexto año en la EPET, después son docentes en la misma EPET. Claro. Hay muchos. Algunos alumnos pasaron de ser exalumnos a profesores. Hay muchos casos, sí, Sí. Yo conozco algunos casos. O sea que no es como ustedes terminan la secundaria y se tienen que ir a estudiar a otro lugar para poder después volver a trabajar, si quieren volver a trabajar en la escuela. En el caso de la EPET no, porque la escuela de la EPET, cuando terminan los 6 años de secundaria, ya tienen un título. Y ese mismo título los avala para trabajar ahí. Por eso hay muchos, por ejemplo, el muchacho Silva, el primo Silva, que yo los conozco, que hace 3, 4 años estaban en ferias de ciencia con nosotros viajando, y hoy son docentes ahí en la EPET. Porque uno va y son profes, que son cosas diferentes por ahí de la escuela normal. Bueno, muchachos, cuéntenme cómo se han sentido haciendo todo este trabajo de investigación. Quiero agregar un dato sobre Miguel Ángel Sadi, que estuvo pagando todo lo que debía en tanto a los profesores y preceptores. Después, No, mientras empezaban la escuela en el garaje de dos Abdalas. Él pagaba todo. No lo sabía eso. Cuéntenme qué experiencia, cómo se han sentido al hacer todo este trabajo, las dos escuelas. Es un trabajo, digamos, amplio, hay que andar, hay que digamos, buscar información, después me tienen que aguantar a mí, que les digo, no, muchachos, vayan por ese lado. Alan, quiero que Alan me cuente, Alan y Lucas, por ahí son los primeros que me hablan. ¿Cómo se han sentido? ¿Ha sido costoso, dificultoso? Por ahí que iban buscando la información y no la encontraron tan fácil. Alan, Sí, ha sido costoso porque entre medio de los calores teníamos que ir, y a pesar de que fuimos a pedir permiso del DIRE, también en los calores fuimos, así que veces, se dificulta ahí. Claro, no, tampoco tenían información. Lucas, ¿cómo ha sido la experiencia de hacer tu trabajo de investigación de las escuelas? Fue buena la experiencia porque conseguí mucha información, más conocimiento de la escuela, todo esto. Sí, se nos dificultaba para arreglarnos ahí, para juntarnos a entrevistar. Claro. Hay un grupo que no son compañeros de curso y todo. No, todos no. O sea, Agustín y Lucas ustedes son del mismo curso, pero Alan va a otro curso. Y Valentín a otro. Y Valentín va a otro. Claro. O sea, ustedes, Valentín y Alan van a la tarde. Sí, claro. Y ustedes van a la noche. Y ahí se nos dificultaba juntarnos por los horarios. Bien. La única manera de poder juntarnos era el turno mañana. Sí. Claro, y encima la mañana es corta. Sí, Claro. la mañana es corta. Claro, y se dificulta un poco levantarse temprano. Esencialmente. No tendría que existir la mañana. Claro. Bien. Bueno, muchachos, felicitaciones por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación, bueno, contar la historia. Digo, a ver, hay que decirle también a la audiencia, es una investigación muy superficial, digamos,
por ahí no tiene la rigurosidad de la investigación de estricta, por eso por ahí algunos datos pueden estar medio confusos, pero creo que está bueno el ejercicio de que ustedes hayan podido entrevistar, hayan podido visitar las instituciones, tener un mano a mano con las personas y también, bueno, esto de aprender a hacer una carpeta de campo, de poder tener registros fotográficos y bueno, yo creo que, no sé si lo mejor, pero que hayan podido venir hoy a la radio para contar la experiencia, yo creo que eso es muy importante porque, bueno, era un taller de radio y es la primera vez que viene a la radio. Sabe que Agustín sí ha estado antes, pero no sé ustedes dos, ustedes tres si alguna vez habían entrado a una radio, no le había tocado. Pero espero que se hayan sentido cómodos, muchachos. Sí. Y bueno, por supuesto que acá siempre las puertas están abiertas para cualquier iniciativa que tengan. Orión tiene en ese sentido la apertura de que los jóvenes se animen a hacer programas de radio, que participen con nosotros. Nosotros tenemos un equipo ya con Brenda, Lucas, Tiziana, que ya llevamos un buen tiempo y los chicos siempre vienen y tratamos de pasar un buen momento. Así que bueno, muchísimas gracias muchachos por haber venido y bueno, por haberle puesto una mejor onda de trabajo. No, gracias a ustedes. Igualmente, profe, gracias por Fue invitarnos. entretenido hacer. Bien. Estamos saliendo ahí, bien. Nosotros regresamos de la pausa musical y hacíamos mención hace ratito nomás que empezábamos con el segundo grupo de trabajo y bueno, también el segundo grupo de, bueno, que están trabajando junto con el profe en el taller de radio y de esta forma nosotros queremos desearles también las muy buenas tardes a todas las chicas que han venido presentes, que han venido 5 y bueno, de esta forma también vamos a conocer un poco de las historias de lo que son las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad y bueno, para después cuando lo vean a las personas por video van a ver que hay distintas hojas que son parte de una carpeta de campo y en esta carpeta de campo también, por ejemplo, la primera hoja que tengo aquí en la mesa, que seguro se va a ver después en el video, hay distintas preguntas con relación a lo que se le ha ido preguntando, por ejemplo, a la directora María Elsa Ávila. Pero antes de comentar un poco del trabajo, nuevamente buenas tardes para todas. Buenas tardes. Bien, y me gustaría primero preguntarle, no sé a cuál de ustedes, cómo se conformó el grupo de trabajo para empezar lo que es lo que ha sido este camino para finalmente concretar esta carpeta de campo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Nuestro grupo de trabajo se conformó el primer día de que el profe nos dio una actividad. Ya si bien nos conocemos porque vamos a la misma división, al quinto B de la noche. Y bueno, como ya nos conocíamos y sabíamos más o menos nuestra forma de trabajo, decidimos hacerlo a las 5 a la actividad. Y después nos fuimos dividiendo las actividades mediante el transcurso del año. Bien, consultarles con relación a esta división de actividades, porque como son distintos por ahí espacios y distintos momentos, debe haber habido algún tipo de organización que les hacía que cada una les quede más cómodo por ahí las diferentes actividades. Primero consultarles cuál fue por ahí el primer paso que dieron como grupo de trabajo, alguna reunión por ahí en un grupo, cómo fue la primera instancia en la cual bueno, ya empezaron a trabajar sobre esto. Bueno, lo que realizamos primero fue un grupo de WhatsApp en el cual por diferentes motivos, por ejemplo, nos tocaba hacer, por así decirlo, una entrevista al Superchiche y veíamos cuál nos quedaba más cerca a la casa y a los que les quedaba más cerca a la casa se conformaban, se juntaban, armaban las preguntas y realizaban la dicha entrevista. Bien, mencionas ahí el Super Don Chiche, por ejemplo, los establecimientos, los lugares, ¿los eligen ustedes? ¿Se los brinda el profe? ¿Cómo se maneja eso? En ese sentido, quien nos brindó los 3 establecimientos fue el profesor. Bien, y con relación ya a este trabajo que ustedes han hecho para hacer las labores de investigadoras o de historiadoras con relación a la institución, ¿cómo se organizaron y también por qué buscaron bueno, las diferentes personalidades a las cuales les realizaron las preguntas, las entrevistas? ¿A cuál fue la primera persona que bueno, contactaron, establecieron por ahí decir un lazo de conversación para poder entrevistar? Bien, como somos un grupo de 5, nos dividimos 2 para un establecimiento, es decir, 2 de mis compañeras se dedicaron a la escuela 255, 2 al jardín número 65, 2, yo y Camila a la escuela 114 y bueno, María se dedicó a la escuela 255. Y a la primera entrevista que realizaron fueron a la
directora actual del jardín número 65 de infantes, y a la segunda, que en su momento fue directora en la escuela 114, la señora Inés Nicolía. Bien, la entrevista a la directora María Elsa Ávila, ¿quién la realizó, chicos? Nosotros. Bien, cuéntenme un poco de lo que ha sido el trabajo para llegar a esa entrevista, cómo fue, entraron en contacto con ella, tuvieron algún tipo de visita al establecimiento, cómo empieza su camino para llegar a la entrevista. Bueno, lo primero fue cuando nuestras compañeras, las 3 compañeras, el día miércoles, cuando terminamos el taller con el profe Carlos, fuimos a preguntarle a la profe, a la directora, si lo podíamos hacer entrevista, en la cual por motivo no lo atendió, ya que había otros alumnos que también necesitaban hacer entrevista, y por eso lo dio para el día viernes, en el turno tarde. Bien, y la entrevista la estuvieron haciendo entre las dos, hay una que grabó, otra hizo la entrevista, o sea, otra fue la persona que realizó las preguntas. Bueno, yo le hice la entrevista y mi compañera grabó. Y por ejemplo, mencionas que vos sos la persona que entrevistó, y al ser la persona que entrevistó, con relación a las preguntas o los temas, por ahí eso, ¿cómo lo organizaron en el grupo para saber qué cosas iban a preguntar y cuáles no? Bueno, primero fuimos viendo cómo formular las preguntas, qué preguntas le podemos hacer y todo que tenga que ver con la historia. Bien. Camila, con relación a tu lado de camarógrafo, por así decirlo, también le estuviste acompañando en lo que fue la visita al jardín para poder realizar la entrevista y consultarte lo mismo. Estuviste, bueno, acompañando ahí, ¿cómo fue ese día? ¿Fueron ustedes dos solas? ¿Cómo fue ese día de entrevista? Bueno, nos pusimos de acuerdo las dos para ir ese día. Cuando salimos ayer fuimos y le preguntamos cuándo podíamos ir, y bueno, desde ahí fuimos, le dijimos, nos dijo el viernes teníamos que ir a la tarde, fuimos y bueno, ella hizo las preguntas, hicimos en las dos, las sacamos por internet y nos pusimos de acuerdo. Ella le preguntaba y yo le grababa y ella decía todo. Bien, María, estuviste también haciendo una entrevista, consultarte de la misma forma que a las chicas que estuvieron mencionando su trabajo. ¿Cómo empezó el labor? María, ¿le hiciste sola la entrevista o le hiciste con la compañera? No, yo a la entrevista me acompañó Camila también. Sí. Bueno, fuimos al turno siesta de la 255 y nos encontramos con la directora Rogelia Oyola, donde nos permitió poder sacar fotos y nos contó un poco. Y después nos terminó pasando la entrevista por WhatsApp, porque en ese momento no podía porque estaba ocupada con cosas de la escuela. ¿Ustedes le dejaron las preguntas o el temario y les mandó un audio, un video? Sí, nos mandó fotos donde había respondido todas las preguntas por WhatsApp. ¿Y las preguntas cómo las organizaron? O sea, ¿qué las buscaron de algún lado? ¿Tuvieron alguna ayuda o las por ahí hicieron por ahí entre ustedes un consenso para llegar a las preguntas? Teníamos las tres las mismas preguntas y nos las íbamos pasando para poder realizar las entrevistas. ¿Y cómo se sintieron con la respuesta de la profe? ¿Fue cordial, no? ¿Cómo fue? Sí, las respuestas de la DIRI son bastante completas y... Sí, son completas y además de esto de que mencionar, en las preguntas que han realizado, y esto en general, ¿cuál creen que es por ahí la pregunta más importante que pueden realizar para conocer la historia o para tener datos? O por ahí alguna respuesta, algún dato que les haya parecido importante o relevante. Bueno, una de las preguntas que creemos que puede ser uno de los datos más relevantes, por ejemplo, cuándo se creó o si sabe aproximadamente hace cuántos años está en funcionamiento el establecimiento y qué ventajas o desventajas ha tenido a lo largo del año y de los años que se viene
funcionando, porque si bien un establecimiento necesita de muchos factores para seguir funcionando, entre ellos, por ejemplo, un directivo que sea la cabeza en general y que esté conformado por alumnos, porque si bien se sabe que un establecimiento necesita más de 50 alumnos para poder funcionar, si tiene menos de esto, o sea, va a tener que bajarse de la radio. Y mencionar que, por ejemplo, bueno, es una pregunta muy importante que ustedes creen que es relevante. Y además de eso, con relación a consultar a la fundación de los diferentes establecimientos, si me puede comentar alguna de las visitas que me estaba haciendo, con relación a la fundación, por ejemplo, del jardín o de la otra escuela. Bueno, en nuestro caso, la función que le encontramos en la Escuela 114 fue que fue uno de los primeros establecimientos que adoptó el inglés, y en base al que ellos adoptaron el inglés fue una de las primeras instituciones dentro de nuestra ciudad que adoptó, por así decirlo, el idioma extranjero, y después así sucesivamente las otras instituciones lo fueron adoptando. Camila y bueno, la compañera también algo parecido con respecto al comienzo del jardín. ¿Cómo fue la fundación o esos comienzos, algunas cosas importantes que hayan podido obtener, información que hayan recolectado? Bueno, el jardín número 65 nació junto con la escuela Juan Facundo Quiroga, la escuela primaria en la avenida San Martín. De ahí, cuando se trasladó ya al nuevo edificio que es la escuela que se estableció ahora actualmente, ya de ahí en el 14 de mayo de 2014, los docentes luchaban por una independencia, ya que querían ser un jardín independiente y no depender de la misma directora que estaba en la escuela primaria. En la carpeta de campo o en las hojas que ustedes tienen con las que han ido trabajando, por ejemplo, hay una pregunta que es la 6 que dice ¿qué retos y desafíos ha enfrentado la escuela y cómo los han superado? Con relación a eso, ¿qué les ha podido contar la profe? ¿Algún desafío o reto que haya surgido por ahí en la historia? Bueno, nos contó que había muchos retos y logros que, bueno, últimamente van saliendo. Uno de los retos que ella creo que había pasado era que... A ver si me... Camila. Bueno, siguiendo y también preguntarle a las otras chicas también lo que ha sido el trabajo de investigación, también algún reto, desafíos, obstáculos que le haya podido mencionar, bueno, los distintos profes que han pasado en las distintas instituciones. Bueno, como a mí y a mi compañera Talia nos tocó la escuela 114, y bueno, como dijo recién mi compañera Talia, hemos hecho una entrevista a la vicedirectora, a la que fue en su momento directora de la escuela 114, Inés Nicolía. Bueno, ella nos contó que uno de los desafíos que tuvieron como escuela fue conseguir, o sea, lo difícil que fue conseguir como institución un nuevo edificio, ya que el viejo edificio, que es el CEJA, lo tenían que compartir, o sea, se lo tenían que dividir entre distintos niveles, que era el primario y el secundario. Y bueno, nos comentó que siempre habían problemas de directivos, entonces bueno, eso fue uno de los desafíos que tuvieron como escuela. Y bueno, también nos contó que en la época del gobierno de Néstor Kirchner, que estaban construyendo escuelas del mismo formato, ellos decidieron hacer un pedido a través de las autoridades de la provincia, y bueno, este pedido se les dio, y la inauguración de la escuela 114 Nicolás Lanciloto fue en el año 2006, y fue construida sobre 2 hectáreas de terreno, donde una parte fue adquirida por el gobierno provincial y la otra parte fue donada por un matrimonio que eran los dueños del terreno. Bueno, eso fue uno de los desafíos que ellos tuvieron como escuela. Y por ejemplo, en la visita a la profe Nicolía, algún dato por ahí con relación a los edilicios, con relación al edificio, si ha surgido por ahí, mencionaba ahí un poco
datos e información importante que tiene que ver con la infraestructura de la escuela, pero más allá si ha habido cambios en la institución, ya sea por ahí en la organización de cómo funciona, o si han surgido por ahí mejoras o han experimentado implementación de nuevas cosas. Bueno, ella nos contó que antes de ella estaba el director Ulises Vega, bueno, hasta que él se jubiló y entró ella como directora. Y bueno, ella nos contó que ella como directivo la recibió a la escuela 114 con un excelente orden, o sea que siempre tuvo una buena enseñanza. Y bueno, ahí ella elogió al señor Ulises diciendo que fue un director excelente, y obviamente ella durante sus años como directora fue implementando también nuevas enseñanzas, como por ejemplo, bueno, las ferias de ciencias, que bueno, ella dijo que en cada feria de ciencias que se hacía en los años que ella estuvo como directora, fue observando si algunos de sus objetivos que ella tenía se cumplían o no, pero sí, dijo que la escuela 114 Nicolás Lancilotto siempre fue una escuela que tuvo una buena enseñanza. Y por ejemplo, mencionas ahí de que la profe tenía por ahí, hacía esa vista en general para saber si lo que ella quería se cumplió o no. ¿Les mencionó más o menos cuáles eran las cosas a las que ella aspiraba o que quería que suceda con la escuela y los alumnos en general? Bueno, más que nada el apoyo de las familias, de los estudiantes de la institución. Ella dijo que en la Feria de Ciencias se veía eso mucho, el apoyo de las familias, cómo las familias apoyaban a los alumnos que participaban en la Feria de Ciencias, y bueno, eso era uno de los objetivos de ella, el apoyo de las familias a la institución. Bien. María, de vuelta, a ver si acercamos el micrófono. Con relación por ahí a lo que la profe les ha ido respondiendo, que mencionas que les mandó unos audios y bueno, les da una respuesta de todo lo que ustedes le han preguntado, ¿qué información han podido recaudar con relación también a lo que les preguntaba la compañera, parecido a los reconocimientos o por ahí a los logros que ha tenido la escuela con relación al último tiempo, y bueno, en base al tiempo que está cumpliendo como directivo ahí en la escuela? La DIRE nos contaba también lo mismo que dijo mi compañera, que el apoyo de la familia es fundamental hacia la institución y hacia sus hijos, que valoraban mucho que las familias acompañen, ya que es una escuela, primaria. Y también nos contó que cómo se fundó la escuela y quién fue uno de sus principales directores cuando se cambió a donde está ahora la institución, que fue Pedro Ceferino. La escuela se fundó en 1908 y antes se encontraba en donde ahora está el Centro Cultural. Y por ejemplo, lo que les ha ido contando la profe ahí, en la visita, que no recuerdo, he visto unas fotos ahí de lo que ustedes han ido sacando, por ejemplo, en esa visita y en las cuales han ido sacando fotos a los edilicios, al edificio, han consultado con relación al edificio del Estado, por ahí si se vienen mejoras, si han hecho mejoras antes, si el edificio se planteó de esa forma y bueno, quedó así en el tiempo. Con relación a eso, también cómo lo han visto a las distintas instituciones, la han visto bien, la han visto deteriorada. No, la institución se ve bastante bien. Nos contaron que tiene una cocina, son 9 aulas, un Zoom bastante amplio, bueno, el patio, sala de profesores, sala de directores, y un comedor para los niños. ¿Les ha comentado la DIRE con relación a los estudiantes, más o menos que van, la matrícula, de cuántos chicos más o menos asisten? No, como dije, la DIRE estaba ocupada, sí, y no nos pudo dar tanta información, más de eso de sacar fotos y ver un poco a los niños jugando y ver un poco las instalaciones. María, en este trabajo que han hecho ustedes, ¿cómo te has sentido y cómo sentís que ha sido tu participación en lo que ha sido esta recolección de información? Y no sé,
¿Te has sentido cómoda, incómoda? Sí. ¿Ha sido difícil, ha sido fácil? Me quedaba bastante cerca la escuela, la verdad. Parece ha sido un proceso muy interesante. He aprendido cosas que no sabía de la escuela y que son interesantes. Talía, sigo como hoy después con tus compañeras. De la misma forma, consultarte lo mismo, cómo ha sido tu participación en este trabajo de investigación y también ¿te parece que te ha resultado útil o no? Por un lado sí, debido a que, por un lado agradecer al profe Carlos, ¿no?, que nos da esta posibilidad de que nos da diferentes actividades y gracias a eso nosotros podemos conocer más sobre la ciudad donde vivimos y al mismo tiempo le podemos dar como una información más especializada a los papás que, por ejemplo, tengan actualmente chicos que quieran ingresar a primer grado y gracias a nosotros que fuimos indagando en las dos escuelas, más precisamente en la 114 y en la 255, van a poder estudiar las oportunidades y los que le ofrece cada establecimiento en base a nuestra investigación. La verdad que ha sido bastante cómodo debido a que que en su momento ella nos comenta más o menos, Inés Nicolía, que fue por mucho tiempo maestra suplente de la escuela 114 y después tuvo que realizar varios cursos para poder recibirse de maestra titular y una vez que logra eso, cuando el señor Ulises Vega se está por jubilar, ella hace lo que rinde para ser vicedirectora, lo logra y una vez que ella se recibe de eso, el señor Ulises se jubila, pasa a ser la directora interina, pero por suplencia, no, es decir, que no estaba recibida en su momento. Lo que ella nos comentó a nosotros, que tenía que esperar 5 años, o sea, hacer un lapso de 5 años de vicedirectora y de ahí empezar el cursado para recibirse de directora. Después de mucho tiempo, ella dice que fue una experiencia hermosa, que le gustó mucho. Después se cumplen los 5 años y ella realiza el curso para ser directora y de ahí es donde ella pasa a ser directora titular, que si bien en medio de la ciudad de nosotros la veía como directora de la institución, pero digamos que en un gran lapso de su directora no fue directora con el título, sino que después de los 5 años que ella después de que realizó el curso. Bien, Talía, hacerle el micrófono a tu compañera y consultarte igual también cómo te has sentido en este trabajo de investigación y en lo personal para vos, si sentís que este trabajo es útil, no es útil, se te ha hecho difícil o no. Bueno, la verdad que todos los trabajos que el profe Carlos nos manda a hacer son muy útiles y bueno, son de mucha enseñanza y la verdad es que en este último trabajo me he enseñado cosas que la verdad yo no sabía de las diferentes escuelas que tenemos acá en la ciudad de Chepes y bueno, sí fue difícil pero muy lindo a la vez. Camila, te consulto de la misma forma, estuviste acompañando a las dos compañeras, ¿cómo lo has vivido y cómo ha sido este trabajo para vos? Bien. Pero por ejemplo, ¿notas que puede llegar a ser útil, que puede llegar por ahí a otras personas y les puede resultar por ahí bueno porque hay información? Sí, es muy interesante las informaciones que dijeron las dos escuelas que María me hizo ver y bueno, yo fui a grabarla a ella y de paso escuchaba lo que decía, muy interesante. Bien, le puedes acercar el micrófono ahí a la compañera y consultarle nuevamente lo mismo, cómo ha sido para vos este trabajo de investigación y si por ahí ha sido difícil o no, que me imagino que siempre es difícil, pero saber tu versión. Bueno, casi todos los trabajos son difíciles, como vos lo decías, son difíciles y complicados, porque a veces como compañeros nos desentendemos y todo, a veces hay conflicto entre otros. Y bueno, de la información que hemos obtenido de toda la escuela y el jardín, ha sido muy interesante saber la historia y todo lo que nosotros en verdad no sabíamos de eso. Y bueno, y para las otras gente también. Bien, y con esta pregunta en general para todas y la última, ¿cómo ha sido esta experiencia en la radio? Que tienen taller de radio, pero no sé si han venido en otra oportunidad o ocasión a la radio. No sé si es la primera vez o no. Primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. Consultarles cómo se han sentido en estos minutos que han estado ustedes compartiendo un poco de lo que ha sido su trabajo. Bueno, nerviosa, se puede decir que sí,
pero contenta porque es algo que emociona, digamos que estamos contando todo esto, lo que hemos trabajado a la otra gente, es muy lindo, por mi parte. Y de este otro lado, chicas, ¿a ustedes cómo se han sentido? Bueno, en mi caso personal, muy linda, la verdad que al ser la primera vez tengo muy buenas experiencias y también resaltando lo que dice mi compañera, en nuestra labor siento que acá de investigación ha sido muy importante, como dije anteriormente, porque si bien hay una parte de la sociedad que no, o quiero creer que no sabe la historia de las diferentes instituciones que nos ha tocado, entonces les ayudamos a conocer más o menos sobre la historia y que sepan más del lugar donde viven. Y bueno, más allá también de que la radio es un medio de comunicación que actualmente se utiliza y se va a seguir utilizando mientras haya alguien detrás de un micrófono. Ahora sí, María. Bueno, esta experiencia en la radio ha sido un poco, nos han ganado los nervios, un poco nerviosa. También hemos ganado una experiencia, porque yo creo que la mayoría no habíamos venido nunca. Y eso fue bastante bonito y nos hiciste sentir muy cómodas. Ay, muchas gracias. Bueno, en general, felicitarlos por el trabajo, creo que es muy importante y más allá si por ahí, después con el tiempo, las cosas toman valor y creo que lo que han hecho ustedes va a tomar mucho valor y además que no solamente ustedes le dan la oportunidad o la posibilidad de que otra persona lo pueda conocer, sino que ustedes también están siendo parte del crecimiento y el aprendizaje de las diferentes historias que han ido recolectando, así que muchísimas gracias a todos y bueno, espero que sigan bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, Brenda, nosotros vamos a una breve pausa musical y a la vuelta no sé si nos preparamos para el cierre o el profe Carlos tiene preparado algo más, eso lo vamos a estar viendo, así que breve pausa musical, ya volvemos.